tal amigos? Bienvenidos a este su programa Filosofando. Y bueno, pues seguimos avanzando con las etapas y las épocas filosóficas. Y el día de hoy, como ya pudieron ver aquí en pantalla el título, bueno, pues vamos a hablar de esta época del Renacimiento. Prácticamente se da históricamente, muchos lo conocemos como la época de la modernidad. Hay que recordar que la época moderna está conformada por dos acontecimientos bastante importantes, uno que es el Renacimiento y el segundo momento es la Ilustración. Recordando que el Renacimiento se retoman, bueno, pues prácticamente todas las ideas de los filósofos griegos, y en la Ilustración, bueno, nacen los enciclopedistas, nacen los grandes investigadores científicos, y es donde la ciencia moderna, bueno, pues tiene un gran auge. También recordar que en esta época de la modernidad, sobre todo con el Renacimiento, pues el tema central es el hombre. Anteriormente hemos visto de alguna manera cómo ha habido temas importantes o temas centrales. Por ejemplo, en la filosofía griega, pues vimos en los programas que se nos hablaba, bueno, pues de la filosofía de la naturaleza, de la cosmología, del origen del mundo, del origen del hombre. En la filosofía medieval, bueno, pues está este tema de demostrar la existencia de Dios, del desarrollo teológico, ¿sí? Y prácticamente la modernidad, bueno, pues ya va más enfocado a temas propiamente antropológicos, ¿verdad? Nace también nuevas corrientes filosóficas, como va a ser la política o la filosofía política con Maquiavelo, esta revolución científica que empieza con Copérnico, ¿verdad? Y de allí, bueno, pues va avanzando a lo largo, bueno, pues de toda esta historia, ¿verdad? Entonces, es una época en la cual está llena de conocimientos, la cual está llena de temas de reflexión a partir de ciertas necesidades que el hombre, ¿verdad?, la humanidad pues va pasando. Y bueno, pues vamos a adentrarnos a nuestro primer temita, ¿verdad? Tratando de definir qué es el Renacimiento, ¿no? O por qué se le da esta nomenclatura a esta época de la historia. Y bueno, tenemos que es una denominación cómoda para una de las etapas de la historia de Occidente menos concretas. No hay ni una cronología, una de las características definidas, originando en Italia, ¿verdad?, por muchos y varios factores, siendo uno de ellos la primera fuga de cerebros que tras la caída de Constantinopla en el 1453, bueno, pues pasan a residir en Italia, ¿verdad? Prácticamente el Renacimiento sería un término que abarca un amplio aspecto, y aquí considero desde mi punto de vista que la filosofía se desarrolla más, ya toca temas más profundos en medicina, en biología, en historia, en filosofía, en el mismo desarrollo científico. Por eso podemos señalar estas características, que primero, bueno, pues se da este paso de la Alta Edad Media, el otoño, ¿verdad?, a la Edad Moderna, y el intento de una recuperación de las formas más que los contenidos, la cultura grecorromana. Prácticamente aquí hay una resignificación de todas estas ideologías antiguas que perduraron por bastante tiempo, un gran tiempo prolongado, ¿verdad?, a las ideologías filosóficas que prevalecían, ¿no? Prácticamente en el Renacimiento y con la Ilustración, la filosofía siempre va a estar cuestionando el porqué y tratando de llegar, bueno, pues a esos caminos de la verdad. Otra característica que podemos mencionar de esta época, bueno, pues es la aparición de un nuevo estilo de vivir, más paganizante y también más libre, recordando que se elabora aquí la filosofía política, donde, bueno, se va a exigir pues este estado de derecho, que van a dar pauta
a las guerras civiles, ¿verdad? Por allí pues va a iniciar la Revolución Francesa, va a ser una de las primeras que se va a inspirar en estas corrientes de la filosofía política para levantarse en armas. Y de allí, bueno, pues se desprenden diferentes acontecimientos históricos, entre ellos pues la independencia de México basada en estas ideologías, ¿verdad? Bueno, también está la fuente de inquietud científica y artística, fruto en parte de una mayor observación de la naturaleza. Y bueno, también está la crisis de los valores morales y de la teología. Y así pues da la existencia a una nueva lectura de la Biblia, cuestionando, ¿verdad? Y tratando de demostrar que todos estos argumentos sean válidos, ¿sí? Por allí va a haber una crítica a la lógica de Aristóteles, donde, bueno, pues toda la argumentación lógica para tener una demostración, bueno, pues va a ser cambiante. También pues hay una rebeldía contra la autoridad establecida, sobre todo contra la religiosa y el auge de la autoridad de la ciencia. Hay cambios sociales, por supuesto, hay cambios políticos que son importantes, donde se da del paso del feudalismo a la burguesía, prácticamente también teniendo un cambio importante dentro de los sistemas, del sistema económico, ¿verdad? Podemos decir que quizá aquí ya se entra poco a poco a desarrollar las bases de un capitalismo, poco a poco, ¿verdad? No decimos que ya como tal, poco a poco, bueno, pues se van sembrando estas bases. Y tenemos que cada ideología, bueno, pues insiste en la interpretación que cree más próxima, ¿verdad? Buen ejemplo son los ilustrados, ¿verdad? De esta corriente antirreligiosa y antiescolástica, donde tenemos que los resultados son en primera instancia pues el avance importante de las ciencias técnicas y excelente, que prácticamente se da la proliferación de inventos, está la aparición de un arte osado, en algunos aspectos pues es insuperable. Está Gutenberg, ¿verdad? Que donde nos señala que la palabra se hace escrita y el libro pasa de la custodia a los monjes a ser el tesoro del pueblo, ¿verdad? Esto lo ubicamos en el año de 1450. Y bueno, pues hay una reforma seria y profunda de la religión y de la sociedad. En este aspecto, bueno, pues se trata de definir lo que viene siendo la economía y la política. También hay una concepción del Estado como arte y ciencia, y algo que va a ser tema central del Renacimiento y de todos los filósofos que van a aparecer en esa gran época, el humanismo, ¿verdad? Como compromiso. Aquí les decíamos al inicio, se empieza a ver ya ese desarrollo y ese interés por la propia humanidad en su quehacer interno, ¿verdad? Hay un renacimiento, ¿verdad? Bueno, en este renacimiento, bueno, también se da una relación con la filosofía, donde podemos decir lo siguiente, que si bien es verdad que en algunas disciplinas se alcanzaron cosas interesantes, en el campo de la filosofía los resultados pues no, en esta etapa no han sido menores. Creo que es en la etapa donde más se, de alguna manera, más se da pues estos cambios y este desarrollo filosófico. Tenemos temas muy interesantes en esta época, como es el humanismo, las polémicas religiosas, la filosofía política y la ciencia, que sería imposible comprender sin sus connotaciones filosóficas. Es por ello que primero queremos dar en este programa todo este contexto de lo que viene siendo el Renacimiento, para entender prácticamente el desarrollo de los filósofos que vamos a tratar de aquí en adelante. Si no contextualizamos históricamente este movimiento del Renacimiento, quizá puede ser que nos perdamos en algunas de estas corrientes, ¿no? Entonces, consideramos importante, antes de hablar de cada uno de los filósofos que se presentan en esta etapa de la historia, contextualizarlos, estimados amigos. Y bueno, pues les damos las gracias por sintonizar este programa, por estar al pendiente semana tras semana. Y bueno, pues les pedimos que compartan en sus redes sociales este programa de Filosofando. Y vamos a una pausa, no le cambie, enseguida regresamos.
Foro CX marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando y vamos a adentrarnos con este segundo temita que es el humanismo, ¿verdad? Ya les habíamos comentado en este aspecto al inicio del programa, bueno, pues que el tema central va a ser el hombre. En todos sus aspectos, el hombre se va a abordar antropológicamente, políticamente, incluso aquí se va a tener un poquito más de desarrollo sobre la ética y van a aparecer, bueno, pues otras corrientes más, ¿verdad? En esta época de la historia. Bueno, ¿qué podemos decir en primera instancia del humanismo? Primero, que es una expresión semántica amplia, ¿verdad? Y aparece primero el término de humanista aplicando al que enseñaba humanidades, ¿verdad? A partir de 1908, con Nietzsche, ¿verdad? Que acuña el término de humanismus, ¿verdad? Para insistir en el valor educativo de la antigüedad frente a las pretensiones técnico-científicas de las escuelas de la época. Con ello, bueno, pues se engloba a los escritores principalmente del siglo XVI, recordando que esta época la ubicamos entre el siglo XVI y siglo XVII, y se basan sus estudios en los clásicos grecorromanos, ¿verdad? De los primeros griegos y los primeros romanos filósofos, ¿verdad? Donde se parte de la enseñanza de las humanidades, cultivando las facultades del hombre que pretenden acercársele a un arquetipo que creían haberse realizado en la antigüedad. Esta denominación, bueno, pues que irá apareciendo en la historia con diversos matices, ¿verdad? El humanismo existencialista de Jean-Paul Sartre, el humanismo materialista, ¿verdad? De Carlos Marx, el humanismo integral de Maritain, ¿verdad? El liberal, el científico, sí, el humanismo de la atención, ¿verdad? Donde, bueno, prácticamente el tema del humanismo se va a ampliar en las desde diferentes posturas, ¿verdad?, que nos ofrece el conocimiento. Y bueno, pues dentro de sus características podemos señalar que es dominante, común de todos los humanistas, bueno, del Renacimiento, pues este enfrentamiento de las formas de poder, ¿verdad?, sobre todo con este aspecto religioso, donde se trata de un intelectual comprometido que participa activamente en las luchas de la época,
que denuncia situaciones socioeconómicas, políticas, donde denuncia injusticias y se presentan pues modelos ejemplares u utópicos, ¿verdad? Allí vamos a tener a Tomás Moro con su Utopía, su obra más conocida. Y bueno, pues suya es la palabra, ¿verdad? Individualidades o sociales, el cortesano, el caballero, la utopía, los prototipos de hombre o sociedad, según cánones de la naturaleza, la perfección como meta. Y bueno, pues aquí prácticamente vamos a tener como punto de equilibrio, bueno, pues la justicia, ¿no? El Estado de Derecho, aquello que genere todo un equilibrio para estar bien dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de lo que nos toca hacer a nosotros como ciudadanos. Por ello no obliga pues el estudio del discurso doble, sí, por una parte porque el discurso oficial, ¿verdad?, el permitido, es aquel que continúa perpetuando las estructuras existentes, y por otra parte el prohibido pues es el perseguido. Aquí se trata de hablar con coherencia, se trata de hablar de una manera lógica, ¿verdad?, muy estructurada, muy adornada, ¿verdad?, dentro del discurso. Es impresionante también la lectura biográfica de los intelectuales, que tiene a sus espaldas 27 años de cárcel, ¿verdad? Y se llama Campanella, ¿verdad? Que también dio este parteaguas, ¿verdad? Para definir estos temas sobre lo justo, lo injusto, ¿verdad? Esa reclusión y juicios condenatorios, ¿verdad?, de Galileo, ¿sí?, con el cual también da esta continuidad a este desarrollo científico. El destierro de Luis Vives, ¿verdad?, que también dentro de sus pensamientos, al denunciar lo que verdaderamente debe de ser, bueno, pues está este destierro a estos grandes intelectuales que tratan de despertar la conciencia de su tiempo. Está la muerte político-religiosa de Tomás Moro, ¿verdad?, por declarar cómo se debe de vivir felizmente, ¿verdad?, en este estado de equilibrio, en este estado de derecho. Tenemos quemado a la hoguera a Giordano Bruno, ¿verdad?, que también estas corrientes filosóficas, bueno, pues le van a arder al Estado, ¿verdad?, le van a arder al sistema político en turno. Y bueno, pues estos filósofos, estos grandes intelectualistas y enciclopedistas, bueno, pues van a ser perseguidos a muerte, y sin estos escritores, ¿verdad?, que muchos los van a considerar como escritores malditos, bueno, pues el Renacimiento prácticamente no hubiera existido. Y tenemos que íntimamente está ligada a este proceso que aparece la crisis de la Iglesia preparada por un cisma, ¿verdad?, que encubría las pretensiones de la reforma socioeconómica. Por allí aparece Martín Lutero, que también vamos a hablar de estas cuestiones, y con un importante sustrato nacionalista que quiere sacudirse el centralismo romano. Es por ello que esta lucha, iniciada a veces con simples intenciones reformistas y que irá engrosándose con una problemática cada vez más mayor e irreconocible, durante mucho tiempo el campo de la batalla que no está definido y los planteamientos son comunes entre los reformistas y los contrarreformistas, ¿verdad? Por ahí tenemos que Erasmo, ¿verdad? Se conoce este dicho: Erasmo puso el huevo y pues Lutero lo incubó, ¿verdad? Diría este aforismo de la época. Y bueno, pues también está la importancia capital en esta lucha, que puede ser la aparición, ¿verdad?, de la imprenta, que se traslada a la Biblia en sus diferentes traducciones también que se dan, ese gran libro, a las manos del pueblo, exigiendo la autoridad de interpretación individual, ¿sí?, donde ya no solamente esta interpretación dependa del clero, sino que también, bueno, pues las personas pudieran hacer una especie de interpretación a la Biblia, ¿verdad? Una vez que se desmitifica dicha autoridad, esta autoridad divina se convierte pues en una autoridad humana y que seguirá prácticamente el mismo camino, ¿no?, donde tratan de identificar y de comprender la Sagrada Escritura, bueno, pero a partir
de las experiencias humanas y tratando de cuestionar todo lo que en la Sagrada Escritura, ¿verdad? En el libro de la Biblia, bueno, pues se tiene, ¿no? Donde se ponen a prueba, bueno, pues todos estos argumentos teológicos, tratando de dar una demostración racional, qué es lo que va a pesar en esta época. Ya vamos a ver más adelante también las diferentes corrientes filosóficas que se van a desarrollar a lo largo de este pensamiento de vasta filosofía, de vasta ciencia. Por allí va a aparecer Kant y el racionalismo, donde bueno, pues prácticamente va a ser verdadero todo aquello que es demostrable a la razón y también a los sentidos desde un punto de vista filosófico de otros grandes pensadores. Y bueno, amigos, no le cambie que este programa se está poniendo muy interesante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues en la... un gran amigo. Estamos con este derecho a la Por vida. estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso. Este es su programa de Filosofando. Y bueno, pues vamos a avanzar a nuestro tercer temita, ¿verdad? De escuelas filosóficas. Es importante, es interesante desarrollar y conocer, mejor dicho, conocer la influencia, la injerencia, bueno, pues que se va a tener en esta época, ¿verdad? Con estas escuelas filosóficas. Y bueno, tenemos que el hombre del Renacimiento, bueno, pues tiene un interés marginal por la filosofía. Son la transición de la escolástica a la modernidad, esta transición cartesiana, ¿verdad? Y no en vano, renacentista y Descartes, que va a ayudar a arrancar de la afirmación del yo, de la individualidad. Ellos han afirmado la autonomía, pues prácticamente del pensamiento,
y su papel no es el de crear, sino simplemente el de ser. Seguidores, bueno, de la antigüedad, escuelas éticas, aristotélicas, platónicos y neoplatónicos, son los que se van a desarrollar en este momento, ¿sí? Hay que recordar que habíamos comentado que al inicio del programa, bueno, que se retoman todas estas primeras ideologías, ¿verdad?, griegas de la filosofía, se resignifican, se cuestionan, se revaloran para que sean adaptables y respondan a las necesidades intelectuales, pues prácticamente del momento. Y bueno, tenemos en primer lugar las escuelas éticas, ¿verdad?, que coinciden en su acerba crítica a la escolástica y que valoran como vacías abstracciones metafísicas y lógicas, ¿verdad? Aquí se desarrolla y se cuestiona también la lógica aristotélica que prevalece durante un largo tiempo, ¿verdad? Este esquema abstracto, artificial, sí, es abstracto, que no sirve para expresar ni conducir a un conocimiento concreto y verdadero. Algo que se va a buscar desde Descartes, ¿verdad?, con esta duda, y que siempre se la pasa dudando de todo, es que quiere llegar a un esclarecimiento de la verdad, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues vamos a ver que el camino que utiliza Descartes, bueno, pues no es el adecuado para llegar a un conocimiento verdadero o a un conocimiento certero, ¿verdad? Ya lo iremos desarrollando a lo largo de más programas. Y bueno, pues aquí se tiene esta polémica entre los aristotélicos y los platónicos, ¿verdad?, donde van a decir que la filosofía escolástica ha recibido duras críticas y al final de la Edad Media los nuevos modelos, los nuevos conflictos son frenados por la física de Aristóteles, que hasta ese momento pues era la oficial, ¿verdad?, que era enseñada en las universidades, pero ven en el platonismo mayores posibilidades para su explicación del mundo, más abiertas, ¿sí?, más universales y no tan geocéntricas, sino más bien cósmica, ¿verdad?, y menos antropocéntrica, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿verdad?, bueno, pues vamos a ir generando estas nuevas tendencias de revivir lo que viene siendo estas corrientes del platonismo, que no van a encasillarse tanto. Quizá aquí también está esta condenación de que la filosofía de Aristóteles, bueno, pues es muy esquemática, es muy, muchos van a decir es muy conceptual, es muy cuadrada y no nos va a permitir como que el dialogar un poco más. A diferencia de la filosofía de Platón, pues es más abierta, es más generalizada, deja más al diálogo, ¿sí?, más a la interpretación también, y bueno, pues esto hace que la filosofía vaya teniendo este gran bagaje y quizá, ¿por qué no decirlo?, que se vaya especializando en algunas ramas. Hay que recordar que los griegos prácticamente los filósofos pues conocían de todo, hablaban de todo, eran unas grandes enciclopedias andantes, ¿verdad? No digo que los filósofos y los grandes pensadores del Renacimiento no lo sean, son grandes pensadores también, dan pauta a desarrollar otros temas importantes, pero aquí desde mi punto de vista empieza la especialización de la filosofía. Ahora el filósofo que es ético, bueno, va a desarrollar todo lo que concierne a la ética, el que se va a dedicar a la filosofía política, todo lo que concierne a la filosofía política, a la filosofía de la historia, a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la educación, ¿verdad? Se va a empezar a especializar el filósofo en ciertos temas, y esto va a ayudar a que la filosofía tenga un mayor avance, una mejor claridad acerca de los diferentes contenidos que se van a abordar. Por eso los aristotélicos, ¿verdad?, se mueven entre dos lecturas, ¿sí? La primera, la lectura averroísta, que admite un entendimiento universal de que participarán todos los hombres y niegan la inmortalidad individual, pero aceptando la universal o generan a toda la humanidad. Son condenados
en el Concilio de Letrán. Y la segunda lectura, ¿verdad? La lectura alejandrina, que es opuesta a la anterior, sí, es un poquito más ortodoxa, más diplomática. Sin embargo, bueno, pues Aristóteles empieza a perder importancia, criticándosele duramente a su lógica y a su física, ¿verdad? Por allí tenemos el Novum Organum, que también se desarrolla, bueno, pues prácticamente en esta etapa, ¿verdad? De lo que viene siendo con Francis Bacon, ¿verdad? En esta época del Renacimiento. Y por último tenemos a los platónicos y a los neoplatónicos, ¿verdad? Que de alguna manera resurgen, creándose incluso escuelas platónicas, donde lo importante o uno de los lugares es en Florencia, fundada por Cosme de Medici, y su importancia es muy fuerte, ¿verdad? Enseña cuestiones religiosas en la cosmología y en las utopías, ¿verdad? Hay que recordar que la filosofía de Aristóteles, bueno, pues se manifiesta mucho en este idealismo, ¿sí? Entonces creo que aquí van a retomar mucho esta postura idealista, ¿verdad? Para reformar pues todas estas ideologías utópicas, que es aquel ideal que la humanidad quiere alcanzar, ¿no? Entonces prácticamente en esta época, con estas escuelas que se desarrollan, hay nuevos aires para la filosofía, ¿sí? Hay una renovación para la filosofía, como ya mencionamos, por medio de la especialización. Y bueno, pues la filosofía se abre más al diálogo, más a entender al hombre, ¿sí? A la humanidad en sus diferentes aspectos, donde de alguna manera pues también la ontología, bueno, pues se va a reformar, se va a reestructurar, ¿sí? Porque pues ya la metafísica definida por Aristóteles, bueno, pues también allí va perdiendo vigencia, ¿no? Aparte de que el término de metafísica también en esta época pudiera ser que se vaya desviando, ¿no? Y bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a nuestra última pausa. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por siempre acompañarnos, por darnos su confianza, ser de su preferencia. De verdad, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes, bueno, pues es que nosotros preparamos con mucho gusto, bueno, pues cada uno de estos programas. También ustedes ya lo pudieron ver, en ocasiones tenemos invitados. En estas ocasiones, bueno, no hemos coincidido allí con algunos invitados en fechas, pero bueno, próximamente pues vamos a retomar, ¿verdad?, esto de los invitados, que también es importante, ¿verdad?, porque nos amplían más el conocimiento, identificamos diferentes posturas y entramos en diálogo, ¿verdad?, que esto es lo esencial de la filosofía, hacer el diálogo, hacer la discusión, ¿verdad?, etcétera. Y bueno, pues vamos a adentrarnos al último temita sobre la filosofía política, que también va a ser un tema muy debatido, muy controversial, porque bueno, a partir de la influencia de la filosofía política, como mencionábamos al inicio, se van a generar las revoluciones civiles, donde se van a exigir los derechos como ciudadanos, y de allí prácticamente otras cosas más, ¿no? A partir de esta filosofía política se considera que se inspira el imperio francés, ¿verdad?, o el pueblo francés, mejor dicho, se inspira para levantarse en armas y pues generar su revolución, ¿verdad?, exigiendo pues el cambio de gobierno, ¿sí?, exigiendo sus derechos como ciudadanos, porque bueno, pues por allí los gobernantes no daban el ancho. Y bueno, pues ¿qué tenemos en este aspecto de la filosofía política? En primera instancia, bueno, está la renovación de las concepciones políticas efectuada mediante el reconocimiento del origen humano o natural de las sociedades o de los estados, ¿verdad?, como Maquiavelo, allí lo podemos ver, o por medio de la tentativa de retornar a las reformas históricas originarias, a la naturaleza de las instituciones sociales, que va a ser el justnaturalismo, ¿verdad?, este otro aspecto, ¿verdad?, de ver a la naturaleza como estado de derecho, ¿sí?, el derecho natural, no se le va a poner en este aspecto. Se tiene pues la teoría del derecho natural, tal como fue configurada en los siglos XVII y en el siglo XVIII, a partir de Hugo Grocio, ¿verdad?, y de la cual son representantes principales, además de Grocio, Thomas Hobbes, ¿verdad?, John Locke, que también lo podemos mencionar, y tal doctrina pues va a ser defendida por numerosos escritores políticos que han servido de base para reivindicar las dos conquistas fundamentales del mundo moderno en el campo pues prácticamente político. Es por ello que el principio de la tolerancia religiosa y el de la limitación de los poderes del Estado, bueno, pues de estos principios en efecto ha nacido este Estado liberal moderno. Eso es lo que se va a pedir, la libertad individual, ¿no?, estas garantías individuales que como ciudadanos, bueno, pues se deberían de tener. Además, el justnaturalismo pues se va a distinguir de la teoría tradicionalista del derecho natural, porque no considera de tal derecho como participación humana en un orden universal perfecto que es Dios mismo, ¿verdad?, como lo consideran los antiguos, siguiendo el ejemplo de los estoicos, o derivado de Dios, como lo consideran los escritores medievales, sino como reglamentación necesaria de las relaciones humanas que el hombre descubre confiándose a la razón y que por lo tanto es independiente del querer mismo de Dios, ¿verdad? Por eso el justnaturalismo representa así la reivindicación en el campo moral y político de la autonomía, de la razón, que el cartesianismo afirmó en el campo filosófico y científico, recordando también que aquí dentro de la filosofía política, con Jean-Jacques Rousseau, se genera el contrato social, ¿verdad? Precisamente ¿para qué? Bueno, pues para garantizar esta libertad, garantizar ese estado de derecho por medio de
contratos, ¿no? Donde allí se va a decir que el contrato no solamente va a ser aquella hoja que firmamos con papel, sino que pues también van a ser esos convenios de palabra, ese convenio de voluntades que cada uno abandona, bueno, pues para ejercer pues este estado político, y por allí también se van a definir los diferentes sistemas políticos también, en el cual pues va a predominar la democracia, que es aquel sistema político que va a garantizar precisamente este estado de derecho, ya por medio de la división de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, que van a estar al pendiente de velar precisamente por todos los derechos individuales de cada ciudadano y de cada estado, donde va a definir tanto la participación del Estado para con el ciudadano y la participación del ciudadano para con el Estado, ¿no? Donde pues el Estado va a tener que trabajar por el pueblo y no el pueblo tiene que trabajar para el Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, la política va a tener un amplio crecimiento, va a tener un auge muy importante, que va a ser el punto de partida para el desarrollo de esas nuevas tendencias gubernamentales, ¿verdad? Generando pues bueno, nuevos avances, nuevas ideologías en este aspecto de gobierno, debatiendo pues cuál de los sistemas políticos es el que le corresponde o el que quedaría, ¿verdad?, a cada una de las naciones. Y bueno, estimados amigos, pues hemos llegado al final de nuestro programa de Filosofando. No me canso y no me cansaré de verdad de agradecerles su atención, su espacio que nos brindan, su tiempo que nos brindan por estar al pendiente de cada una de las emisiones de este programa aquí por Canal Foro CX. Y bueno, pues agradeciendo a su atención, ya sabe que usted y yo en la próxima semana tenemos una cita más aquí por Canal Foro CX. Hasta la próxima. Canal Foro CX marca la diferencia.